Bien, profesora y compañeros, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy mi grupo y yo vamos a presentar nuestro trabajo de investigación titulado El presupuesto familiar de la región Arequipa en tiempos de COVID. Los integrantes son mi persona, Cruz Tamaya Ruth Noemi, Álvarez Mamani Joel Enrique, Flores Herrera Araceli Milagros, Gutiérrez Huanca Nayeli, Salazar Vilches Marianela Esmeralda y Vilcapa Rosas Ángela Juliana. Bien, como objetivo general, nosotros nos hemos planteado conocer cuáles y cuántos son los gastos en promedio de las familias durante esta nueva coyuntura, ¿no? Y realizar una comparación de estos gastos con los gastos antes de pandemia. Bien, en objetivos específicos, nosotros nos hemos planteado 6 objetivos que en el transcurso de este video vamos a ir mostrando cada uno de ellos. En las variables de estudio tenemos de tipo cuantitativa continua y discreta y cualitativa ordinal y nominal. Dentro de las cuantitativas continuas tenemos los ingresos familiares antes y después de pandemia, los gastos en servicios básicos y los gastos por alimentos antes y después de pandemia. También tenemos otros gastos actuales y otros gastos también antes de pandemia. En cuantitativa discreta tenemos el número de integrantes de cada familia y dentro de las cualitativas tenemos ordinal y nominal, tenemos la importancia del presupuesto familiar y el aporte al presupuesto familiar. Bien, como nuestro primer objetivo específico es conocer si los gastos por servicios básicos en la pandemia son mayores o menores que los gastos por servicios básicos antes de la pandemia. Nosotros vamos a realizar una comparación de ambos gastos. Entonces, para poder dar solución y concluir con una respuesta, vamos a utilizar un intervalo de confianza para la diferencia de medias. Para poder calcular el intervalo de confianza necesitamos calcular esta expresión. Entonces, para poder calcular, nosotros necesitamos los datos en ambas poblaciones. Necesitamos la media, la desviación estándar y la varianza muestral en ambos casos. Y también necesitamos el número de muestras. Bien, entonces, para resolver o tener un intervalo de confianza necesitamos resolver esta expresión, que es igual el intervalo de confianza para la diferencia de medias con un nivel de confianza es igual a la diferencia de las medias muestrales más menos el coeficiente de confianza por el error estándar de la diferencia de medias. Bien, nosotros en este caso hemos tomado un nivel de confianza del 95%. Bien, entonces resolviendo nuestro problema, ¿no? Tenemos que la diferencia de las medias muestrales es igual a 26.89, más menos nuestro coeficiente de confianza es igual a 1.96. ¿Cómo calculamos? Nosotros calculamos con el Z, en una distribución normal de Z. ¿Por qué? Nosotros no conocemos la varianza poblacional, pero sí sabemos que nuestra muestra es mayor a 30. Por lo tanto, nosotros utilizamos el Z. Y también lo hallamos con el nivel de confianza, ¿no? Entonces nos da un resultado de 1.96. Y el error estándar de la diferencia de medias, nosotros calculamos con la varianza muestral y el número de muestras, que nos da un total de 9.66. Resolviendo toda esta expresión, nos da un intervalo de confianza del 7.95 al 45.84. Entonces, esto lo llevamos a la gráfica, donde ubicamos cada número, cada valor en la recta, ¿no? Entonces vemos que no está incluido el cero. Entonces podemos decir que ambos gastos antes y después de pandemia son diferentes. Ahora nos toca saber si es que uno es mayor que el otro. Entonces podemos concluir que los gastos por servicios básicos durante la pandemia son mayores que los gastos por servicios básicos antes de la pandemia. Bien, eso sería todo con respecto a nuestro primer objetivo específico. Muchas gracias.
Buenas tardes. Quien les habla se llama Araceli Milagros Flores Herrera. Continuaré con la exposición entonces. ¿Qué es lo que queremos conseguir con nuestro trabajo? ¿Qué es lo que estamos buscando en este objetivo? Queremos conocer cuán probable es que los ingresos en la actualidad de las familias sean mayores a los ingresos prepandemia. Para eso estaremos utilizando dos de nuestras variables, que son ingreso familiar antes de la pandemia e ingreso familiar actual. Estas dos variables son variables cuantitativas. Para poder obtener los datos, realizamos una encuesta. Seleccionamos los datos, y también realizamos los cálculos. Entonces, en ingreso familiar actual obtuvimos que los cálculos son, nuestra media nos salió 1486.33333, la desviación estándar 818.473086, la varianza de la muestra es de 669.898.192 y nuestra muestra es de 60. Realizamos el mismo tipo de cálculos, procedimiento, para poder calcular ingreso familiar antes de la pandemia. Ahora les procederé a explicar los cálculos. Para poder obtener los cálculos, primero hemos tenido que utilizar el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Entonces, tenemos que elegir una fórmula. Para poder escogerlo, lo que nos ayuda es elegir el estadístico. Nosotros estamos trabajando ahora con el estadístico Z, ya que se está cumpliendo las condiciones. La primera, conocer la varianza. Con solamente conocer la varianza podemos escoger el estadístico Z. Y ya la otra que también nos da es de que nuestra muestra es mayor a 30. Podemos realizar los cálculos. Una vez realizados, nos resulta de que nuestro intervalo de confianza de la diferencia de medias 1 menos alfa está entre los valores de menos 459.53 y 145.53. Estaremos trabajando con una confianza de 95% al realizar nuestra tabla, nuestra gráfica diré. Entonces, podemos observar que la diferencia de las medias menos 157 cae en la región de aceptación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar esto? Podemos decir que como la diferencia de medias es diferente de 0, es decir, que se rechaza 0, concluimos de que el ingreso familiar actual es superior al ingreso familiar prepandemia. Eso sería todo por mi parte. Le doy el pase a mi compañera. Gracias. Continuando con la exposición, hablaré sobre el objetivo número 3. Mi nombre es Ángela Juliana Vilcaperrosas. Lo que se desea es saber si la media de la muestra de los gastos familiares prepandemia es mayor a los gastos totales en la actualidad. Bien, para ello vemos los siguientes datos. La primera variable es los gastos prepandemia y la segunda variable es los gastos en la actualidad. Como dato tenemos que la media de la primera variable es 693.5 con una varianza de 63.190.93 y con un tamaño de muestra de 60. Para la segunda variable tenemos que la media es 622.81 con una varianza de 58.488.72 y con un tamaño de muestra de 60. Siguiente. Bien. Para desarrollar este objetivo se va a utilizar la prueba de hipótesis. ¿Por qué? Porque se va a querer afirmar o rechazar una conjetura, dado que debemos plantear las hipótesis. Para ello, la hipótesis nula está que la diferencia de medias sea menor o igual que 0 y la hipótesis alternativa que la diferencia de medias sea mayor a 0. Como segundo paso, tenemos que seleccionar un nivel de significancia y lo deducimos a un 5%. Bien. Y calculamos el valor crítico. Y para determinar dicho valor debemos de realizar la campana de Gauss en donde la cola va a la derecha ya que esta deviene de la hipótesis alternativa. Como tercer paso vamos a identificar el valor estadístico de prueba. Y para ello debemos tener en cuenta que las varianzas poblacionales son desconocidas y el tamaño de muestra es mayor a 30. Por ende vamos a utilizar el valor estadístico de prueba Z.
siendo que a la probabilidad de un 0.95 nos da el valor de 1.645. Como penúltimo paso tenemos que formular una regla de decisión, en este caso es calcular z calculado, para la redundancia, dado que será la diferencia en medias muestrales menos 0 sobre el error estándar de la diferencia de medias muestrales. Para hallar el error estándar de la diferencia de medias muestrales, se va a hallar mediante la raíz cuadrada de la varianza muestral de la primera muestra entre su número de muestra, que es 60, más la varianza muestral de la segunda muestra entre su número de muestra, que también es 60. Luego de haber realizado todo procedimiento, esta operación, tenemos que z calculado nos da de 1.56958. Y finalmente, una vez hallado este valor, observamos que se encuentra dentro de la región aceptada y por ende decimos que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alternativa, lo que nos conlleva a concluir aún más que se niega que los gastos totales antes de la pandemia fueron mayores a los gastos después de la pandemia. Asimismo, como una conclusión extra, podemos decir que dado esta coyuntura actual, esta cuarentena fue muy determinante en nuestra economía, ya que se han incrementado los precios y por ende los gastos. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, yo soy Marianela Esmeralda Salazar Vilches y yo haré el objetivo 3, el cual es averiguar si los gastos familiares pre-pandemia son mayores que los gastos familiares en la actualidad. Para eso analizaremos las dos variables que son gastos totales antes de pandemia o pre-pandemia y los gastos totales después de pandemia. Los gastos totales antes de pandemia nos dicen que su media muestral es de 693,5. Su desviación estándar es de 251,37 y su varianza muestral es de 63.190,93 y su muestra es de 60. De los gastos totales después de pandemia, tenemos que su media muestral es de 622,81. Su desviación estándar muestral es de 241,84. Su varianza de la muestra es de 58.488,72 y su muestra total es de 60. El método que utilizaremos para resolver este objetivo es la prueba de hipótesis. Para eso lo primero que debemos hacer es hallar la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. La hipótesis alternativa dice que la media 1 menos la media 2 es mayor a 0. Y la hipótesis nula nos dice que la media 1 menos la media 2 es menor o igual a 0. Lo haremos a un nivel de significancia del 5%. Hallamos que la z, el valor de z es de 1,645 debido a que la cola es hacia la derecha porque la hipótesis alternativa nos dice que es mayor. Después calculamos la z calculada, la cual nos indica que la media 1 menos la media 2 menos 0 sobre la raíz cuadrada de la varianza muestral 1 menos la muestra, entre la muestra más la varianza muestral 2 entre su muestra. Vemos que aunque no tengamos aunque la varianza poblacional sea desconocida, tenemos que la muestra es bastante grande, superando por mucho los 30. De esa manera podemos hallar todos los valores con z. Bueno, como nuestro valor z nos sale que el z calculado nos sale que es 1,5695, entonces este valor cae totalmente en la región de aceptación, aceptando completamente la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alternativa. Entonces, concluyendo todo esto, nos da que se acepta la nula, se rechaza la alternativa y se niega que los gastos prepandemia sean mayores a los gastos actuales. Eso significa que los gastos prepandemia menos los gastos actuales son menores o iguales a 0. Reiterados saludos. Ahora, con el objetivo número 5, vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Se podría afirmar que no existe diferencia entre los gastos prepandemia y otros gastos en la actualidad?
Para esto, de nuestro previo base de datos, vamos a extraer gastos por alimentos antes de la pandemia en el cuadro número 1 y también gastos por alimentos actuales. Como se puede ver, hemos extraído 4 estadísticos: la media muestral, la desviación estándar muestral, la varianza de la muestra y nuestro tamaño de la muestra. Para los dos, para nuestros dos variables. Primero, como podemos observar, la varianza de ambas poblaciones es conocida. Entonces, la varianza es población y nuestro tamaño de muestra también es superior a 30. Vamos a utilizar, el método a utilizar es el intervalo de confianza. Y como nuestra varianza es conocida y nuestro tamaño de muestra es superior a 30, utilizaremos nuestro estadístico Z. Primero vamos a hallar el error estándar con nuestra desviación estándar muestral con un nivel de confianza del 95% y con un Z estadístico de 1.96. Seguido veremos el cálculo de nuestro intervalo de confianza. Primero haremos la diferencia de nuestras medias con un resultado de 136 con nuestro Z estadístico, Z calculado ya aplicado, y con nuestro error estándar ya calculado. Ahora, ¿qué se puede concluir de nuestro intervalo de confianza? Dado que el 0 no está incluido en nuestro intervalo de confianza, se puede concluir que los gastos por alimentos antes de la pandemia y los gastos por alimentos actuales son diferentes. Por esto, es decir, que los gastos por alimentos prepandemia es mayor a los gastos por alimentos en la actualidad, como se puede apreciar. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Reiterados saludos, mi nombre es Julián Enrique Álvarez Mamani y le daré respuesta al último objetivo de la presente exposición, el cual sería averiguar cuál es la probabilidad de la proporción de integrantes de la familia que sí aportan al presupuesto familiar sea mayor a la proporción de integrantes de la familia que no aportan al presupuesto familiar. Y como en este caso vamos a utilizar para dar la respuesta a este objetivo el método de estimación, prueba de hipótesis, lo primero que tenemos que hacer es denotar nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Primero vamos con nuestra hipótesis alternativa. En este caso sería que la diferencia de las proporciones va a ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que la primera proporción, en este caso sería que la proporción que sí aporten tiene que ser mayor a la proporción que no aporten, nuestra segunda proporción. Por ende, denotamos de esa forma la hipótesis alternativa. Y como la hipótesis alternativa va a contradecir a la hipótesis nula, vamos a decir que la diferencia de las proporciones va a ser menor o igual a 0. Una vez denotado con un nivel de significancia del 5%, vamos a hallar nuestra Z de tabla, que en este caso nos da el valor de 1.645. Luego de tener esos datos, vamos a detallar nuestras dos muestras, ¿no? Primero, los que sí aportan y luego los que no aportan. La proporción de integrantes de la familia que sí aportan al presupuesto familiar de un total de 60 va a ser 68.33%. Contradictoriamente,
de un total de 60 también, de la proporción que no aporta el presupuesto familiar, va a ser un 31.67%. Una vez tenido todo esto listo, pasamos a calcular nuestra Z calculada. Esto para poderlo comparar en la campana de Gauss que tenemos allí, ¿no? Que ya el valor de 1.645 ha marcado la región de rechazo de la región de aceptación, para ver dónde va a caer nuestra Z calculada, ¿no? Reemplazando en la fórmula, ¿no? De Z calculada en este caso para la diferencia de proporciones sería que la diferencia de proporciones que nos sale 0.3666, vamos a dividirlo esto entre la varianza de la diferencia y las proporciones muestrales, como vemos allí en la fórmula, dándonos un valor de Z calculado igual a 4.317. Este valor, llevándolo en la campana de Gauss, vamos a ver claramente que va a caer en la región de rechazo, por lo que podemos concluir que sí, efectivamente, primero, rechazamos la hipótesis nula y vamos a aceptar la alternativa, por lo que concluimos lo siguiente, que sí, que la proporción de integrantes de la familia que sí aporten al presupuesto familiar va a ser mayor a aquella proporción de integrantes de la familia que no aporten al presupuesto familiar. Y por el valor de Z calculado, podemos decir que eso es muy probable. Dando la respuesta a ese objetivo, doy finalizada, concluida en la presente exposición. Muchas gracias.